Así que vaya rápido conmigo al libro de Marcos. Tengo una palabra puntual para esta casa de parte de Dios. Y quiero compartírsela con usted. Marcos capítulo 4. A la altura del verso 35. Con un amén yo la comienzo a leer. Ok. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasaremos al otro lado. ¿Qué le dijo? Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. ¿Qué se levantó? Y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? En otra definición también dice: sálvanos que perecemos. Y levantándose, reprendió los vientos. ¿Qué hizo Jesús? Y dijo al mar: callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Amén. Dele gracias al Señor por esta palabra. Acompáñeme a darle gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tus palabras son benditas y son eficaces. Son más cortantes que cualquier espada de doble filo. Yo te pido que a través de la predicación de tu palabra, Señor, tú respaldes tu propia palabra. Y si hay alguien enfermo entre nosotros, Dios, sánalo. Si hay alguien cautivo entre nosotros, libéralo. Si hay alguien, Señor, con una necesidad de una palabra de fortaleza, fortalécelo, Dios. Levanta su fe, empodéralo, Señor. Afírmalo, Dios, a través de tu palabra, que tiene el único poder de hacer todas estas cosas, Señor. Porque tu palabra es santa, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo en esta hora queda aplastado, no tiene fuerza en esta atmósfera. Declaro que en el nombre de Jesús los cielos se abren a favor de nosotros y recibimos el manantial, el maná, la revelación fresca de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Y yo quiero hablar bajo el tema: pasaremos a la próxima estación. Repita conmigo: pasaremos a la próxima estación. Cuando nosotros leemos a la altura del capítulo 4 en el libro de Marcos, usted encuentra un escenario que está pasando. Jesús está predicando. Jesús salía casi todas las tardes, todas las noches, a veces le tomaba las noches predicando la palabra del Señor. Y más la gente, cuando sabía que Jesús estaba en una ciudad, se acercaba allá con los enfermos, se acercaba allá con los leprosos, se acercaba allá con todo tipo de gente que padecía alguna situación de salud, porque sabían que la mano de Dios estaba sobre Jesús para hacer milagros. Jesús no solamente hablaba de la palabra del reino de Dios, del evangelio, sino que también revelaba el poder que hay en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solamente era palabra, sino también demostración. Pero Jesús estaba en diferentes escenarios, y el escenario que le tocó vivir junto con los discípulos era un escenario donde las tinieblas estaban gobernando lo natural para que él no pasara a la próxima estación. Repita conmigo: yo pasaré a la próxima estación. Cuando usted escucha esta palabra, la próxima estación, hay otra palabra para esa definición que dice en el primer verso 35 que pasaremos al otro lado. Jesús estaba en una ciudad y iba a pasar a otra ciudad. Hay otros versos que lo explican de otra forma y dicen que cuando él se iba a dirigir a Gadara, se le levantó una gran tempestad. La ciudad de Gadara era otra ciudad que estaba bajo tinieblas. Y para el encuentro que Jesús tuvo con el endemoniado garadero fue algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque esto reveló la situación que estaba pasando Jesús para que no llegara a esa ciudad.
¿Qué pasaba en esa ciudad? Había un hombre que estaba siendo atormentado por espíritu. Había un hombre que estaba siendo cautivo. Este hombre, dice la palabra, que vivía en el cementerio. Vivía en el lugar donde la gente quizá no quería entrar, porque este hombre siempre lo atormentaba a todo el que visitaba el lugar. Pero Jesús, después de predicar, dice que a las orillas del mar estaba, y luego se entró la barca y salieron. No solamente él, sino que había más gente que le seguían en otras barcas. Era tan poderoso el avivamiento que estaba ocurriendo que la gente, Jesús terminaba de predicar en la orilla, en la tierra, y le acompañaba aún en la barca en el mar. Y cuando Jesús emprende la ruta para ir a Gadara, dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que se levantó una gran tempestad. Repita conmigo: se levantó una gran tempestad. Y es algo tan poderoso porque siempre ante el paso de una gloria de Dios que se va a revelar a tu vida, se va a levantar una tempestad. Siempre se le va a levantar al diablo aquel que encierra a propósito. Siempre se le va a levantar situaciones y precariedades para que usted no llegue al destino profético que Dios ya reveló. Por eso cuando se levanta el mar, cuando se levanten las situaciones en tu contra, es una señal evidente de que el cielo está respaldando lo que tú estás haciendo. El diablo nunca va a querer que el propósito de Dios se cumpla. Por eso siempre el enemigo va a buscar la forma, la estrategia de que tú no llegues a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que cuando tú llegas a la casa de Dios, te conecta con el Dios creador de todas las cosas. Y tu llamado es activado, tu propósito es activado. Y tú caminas conforme a lo que Dios está diciendo para ti. El diablo no quiere que usted reciba esta palabra. El diablo no quiere que usted reciba la presencia. Y va a hacer todo lo que pueda hacer para que usted no se congregue. Por eso cuando yo tengo un compromiso de ir a la casa de Dios y me llega ese primo y me llega esa vecina que vine a visitarte, yo voy a visitar la casa de Dios, te prepara y nos vamos. ¿Por qué? Porque el diablo va a utilizar lo que sea para desconectarte de la fuente. Porque cuando tú eres desconectado de la fuente, no puedes llevar fruto, Jesús lo dijo. Y el que no es conmigo es contra mí, dijo Jesús. Por eso hay gente que hoy es cristiano, pastor, y después que sale de la congregación ya no lo es. Ay, se fue el amén aquí. Yo sé que aquí no hay de eso, pero gloria a Dios. Si usted lo ve por ahí, agárrelo y tráigalo para la casa. Escúcheme esto. Jesús está predicando, sale en la barca. Lo primero que pasa es que Jesús está cansado. Mire, si hay algo que agota más es esto: predicar la palabra del Señor. Por eso ore por sus pastores. Siémbrele una botella de Gatorade. Llévelo a cenar. Coca-Cola cero, dice la pastora. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú impartes vida desde la casa de Dios, tú das de lo que tú estás recibiendo. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces hay gente dando cosas que no tiene. Necesitamos gente que esté lleno de Dios para dar lo de Dios. Si tú no das lo de Dios, la gente se va a perder. Usted porta algo de parte del cielo que es para alguien más. Por eso yo creo que todo lo que nosotros recibimos en su casa, la presencia, la palabra, la edificación, el levantamiento, el empoderamiento, no es solamente para que usted se sienta bien y diga: ay, Dios está conmigo. No, esto es para usted entregárselo a alguien más que lo necesita. Por eso usted pasó una situación que usted ve que otro la pasó y se murió, se suicidó, pero usted sigue de pie. Y usted dirá: pero si a ti te pasa lo que a mí me ha pasado. Es que la gloria es que te está sosteniendo. Y hay otros que no la tienen, que necesitan de lo que tú portas. Entonces es necesario que usted esté lleno de Dios para cuando lleguen las pruebas. Las pruebas van a venir a tocar tu puerta. ¿Sabe qué? Para ver de qué estás tú lleno. Por eso hay gente que en medio de la prueba lo que habla es derrota, lo que habla es miseria, lo que habla es que no va a poder. Pero cuando tú estás lleno de Dios y la prueba llega a tu casa, tú tienes palabra de Dios para responder en medio de la prueba. Si no, pregúntale a Jesús, que estaba en el desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto.
Esto está loco. Porque como Dios me está llevando al desierto y luego para ser probado. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay comodidad ni sombra. Y Dios lo está llevando a aquel lugar. Y encima de eso viene Satanás a probarle. Porque Satanás te va a probar conforme a la necesidad que tú estás pasando. Jesús tenía hambre y le dijo: mira esta piedra, conviértela en pan. Pero Jesús estaba lleno de que de su palabra, y dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que usted esté lleno de la palabra de Dios, para cuando el diablo te venga a probar, tú le respondas con la palabra que has recibido. Aleluya. Por eso Jesús estaba predicando la palabra. La gente seguía a Jesús por la palabra. Algo tiene la palabra de Dios. Porque la palabra, cuando es expresada con el espíritu correcto, la gente es edificada, la gente es levantada, la gente empoderada y despierta al propósito y al llamado que Dios le ha hecho. Entonces el diablo hará todo lo posible para que tú no seas libre. El diablo hará todo lo posible para que tú no seas sano. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no seas levantado y empoderado. Y era lo que él estaba tratando de hacer cuando Jesús iba a la ciudad de Gadara. Sabía que había alguien con opresión, sabía que había alguien en oscuridad, sabía alguien que estaba viviendo en los sepulcros, bajo la tiniebla, bajo la oscuridad. Y sabía que cuando Jesús iba a llegar a aquella ciudad, iba a ser libre. Por eso levantó una tempestad. Escuche, no cualquier tempestad, era un viento recio que hacía que las aguas entraran a la barca. Porque Jesús estaba en la barca y vino a decirle a alguien que si Jesús está en tu barca, no importa las aguas que entren en ella, tú vas a llegar hacia donde Él dijo que vas a llegar. Aleluya. Yo no sé si usted se está emocionando con esta palabra, pero esta palabra a mí me emociona. Me hace entender que no importa que la barca entre a mi arca, no importa que el agua quiera ahogarme. Si Jesús está en mi barca, esa barca no se hunde. Si Jesús está en mi casa no se cae, porque está sobre la roca. La roca es Jesús, la roca que no se mueve, la roca que permanece fiel. Pasaremos al otro lado. Pasaremos a la próxima estación. La estación que Jesús estaba era una estación de demostrar el poder de Dios a través de la palabra. Pero pasó a una próxima estación, una estación de turbulencia, una estación de proceso, una estación de levantamiento. Pero ¿sabe cómo estaba Jesús en medio de la tormenta? Estaba durmiendo. Porque en paz me acostaré, dice la palabra, y en paz me levantaré. Cuando tú tienes la paz de Dios en tu vida, podrá haber tormenta a tu alrededor y tú estarás durmiendo en la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. No importa que Irán atacó a Israel, no importa que Estados Unidos atacó a Irán, no importa que habrá guerra, eso la Biblia lo dice. Pero nosotros creemos que si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros. Él te da el cerco, Él te da la paz, y el mundo se puede estar acabando a tu alrededor, pero su sombra está sobre ti. Yo no tengo miedo de lo que pasa en el mundo. Una vez le dije yo a mi esposa, me hicieron una invitación a Pakistán. Me la han hecho varias veces y le he negado por ella. Porque ya que estamos en Estados Unidos, hay una situación ahí. Y yo le dije al varón en inglés hablando ahí con Google Translate: sí, estamos dispuestos. ¿Qué pasa? Estábamos hablando del desarrollo. Y él estaba dispuesto a llevarnos. Y mi esposa no me quería dejar ir solo. Dios, ahí matan a la gente, mi amor. Yo, tranquila, un muerto no puede morir dos veces. Yo le dije, ya yo morí cuando me bauticé y resucité cuando fui levantado de las aguas. Yo no le tengo miedo a la muerte. Hay un momento que usted se paniquea en la situación, pero de morir, la Biblia dice que el que muere en Cristo ganó primero. Así que no le tengan miedo a la muerte.
Alguien dijo: la muerte es otra estación de la vida. Pero los que morimos en Cristo Jesús, en total no morimos, descansamos para cuando Él nos llame. La ventaja de usted morirse ahora, escúcheme, y no es para, gloria a Dios. La ventaja de usted morirse en Cristo ahora, ¿sabe cuál es? Que Él te va a llamar primero. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si a usted le gusta estar de primero en la fila, pastor, todo el mundo quiere irse con Cristo, pero no se quiere morir. Gloria a Dios. Pero usted no se va a morir hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Amén. Pero la enseñanza es que no le tengan miedo a la muerte. Yo he conocido cristianos, hombres y mujeres ungidas, que están en la cama de un hospital y saben que llega su momento y su hora, y ellos mueren con una sonrisa. Eso es un nivel, porque ellos entienden que se van a encontrar con su Señor. Es fuerte y doloroso para muchos, pero es benéfico para el espíritu y el alma del hombre que cree en Dios. Jesús no tenía miedo a morir, más que en un momento cuando está en Getsemaní. Hay gente que dice que Él lloraba porque no quería morir, pero Jesús no lloraba porque no quería morir. Jesús lloraba porque sintió el peso, la carga y el pecado de la humanidad en el monte Getsemaní. Porque los que oran saben que cuando tú entras en el Espíritu a orar, hay un momento que el Espíritu Santo te lleva a orar por otros, y tú sientes la carga del otro y sientes la pesadez, el proceso que está pasando. El Espíritu te permite sentir. ¿Sabe para qué? Para que tú ores como que si fuera tú. Por eso la Biblia nos dice: ama al prójimo. La gente no podrá amar a otro hasta que no se ame a sí mismo. Por eso, si alguien no te está mostrando amor, es porque todavía Entonces Jesús amaba la multitud. Por eso oraba por ellos. Por eso echaba fuera a sus demonios. Por eso los sanaba. Pero algo interesante y un cuadro profético que se revela aquí, a partir del verso 37, 36, es que cuando Jesús está en la barca, los discípulos que andaban con Jesús, que sabían cómo Jesús se movía, estaban asustados. Es como que Jesús está todo el tiempo enseñándole: mire, tengan fe, tengan esperanza, fortalezcanse. Y le está revelando la manifestación de cómo moverse en eso. Y cuando llega la realidad, son afectados emocionalmente. Entonces, en ese momento, los discípulos querían despertar a Jesús. Esta traducción dice, este libro aquí dice que Jesús estaba en el comienzo de la barca, en la popa. Y es increíble porque si usted sabe un poquito de esto, usted sabe que la popa siempre termina con el lado más fino, ¿verdad? Y es increíble porque en esa orilla es donde más entra el agua rápido, porque es el lugar más fino. Y si hay una ola grande que entra, un buen dominicano, una galleta de agua le da a Jesús. Y Jesús me dice la palabra que estaba durmiendo. Yo entiendo que Jesús no dormía del todo. Jesús estaba esperando cuál iba a ser el accionar de sus discípulos en medio de la situación. A veces tú no estás viendo a Jesús obrar en tu vida porque Él está esperando cómo tú vas a reaccionar. Él va a permitir esa situación en tu vida para ver cómo tú vas a reaccionar. Si vas a reaccionar en queja o vas a reaccionar en fe. Entonces somos probados en los momentos de proceso. El proceso, el desierto, la tormenta no viene para matarte, viene para que tú evoluciones en la fe que has recibido de Jesús. Pero ¿cómo estás mostrando tu fe en medio de la tormenta? Porque cada nueva estación en tu vida va a traer una tormenta que va a probar tu fe.
Tu fe va a ser probada cuando tú vas a pasar a una próxima estación. Jesús iba a pasar a otra ciudad que representaba otra estación. En esa estación era la estación de la liberación de un alma. Y el diablo se levantó porque el diablo no quiere que usted sea libre. Pero el Hijo de Dios vino para hacerte libre y libre en gran manera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú recibes al Hijo, recibe la liberación en tu alma. Yo no creo en eso de que cristiano poseído por el diablo. Mire, Señor, reprenda al diablo mismo. Cuando el Hijo te liberta, el diablo no tiene parte ni suerte dentro de ti. Si hay influencias que él puede provocar para que tú quites tu mirada de aquel que te llamó. Pero cuando tú oras y buscas la presencia de Dios, sabrás cómo moverte en medio de esa situación. Pero escucha, y voy cerrando. Cuando Jesús llega a Gadara, se encuentra con este hombre. Pero no es en sí este hombre, son las legiones de espíritus que lo están gobernando. Era Jesús solo contra legiones de demonios. Tan poderoso es su persona, tan poderosa es su palabra, que ellos se rindieron ante él y dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Échanos al acto de los cerdos y no iremos, porque el diablo siempre va a necesitar una entidad física, un cuerpo físico para morar. Pero esto es tan poderoso. Yo decía en uno de los mensajes que predicaba que el diablo siempre va a ser imitador de la presencia y lo verdadero que Dios revela. Por eso usted ve que hoy en día hay brujos que la gente los consulta, pero antes de los brujos habían profetas que tenían una voz de Dios. Por eso usted ve a Moisés enfrentándose a Faraón, llevando una vara que se convierte en serpiente, pero Faraón le saca otros brujos que tienen varas que se convierten en serpientes, porque el diablo siempre va a copiar lo que viene del cielo. El diablo sabe lo que se mueve en la adoración, por eso levanta adoraciones contrarias a él. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros adoramos, él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No cualquiera, sino gente que estén entendidos en la frecuencia divina de lo que están provocando el cielo en la tierra. Jesús no fue a consultar a los apóstoles para reprender los vientos. Usted no tiene que buscar al pastor ni la pastora para reprender lo que usted sabe que tiene que reprender. Usted no tiene que buscar a los líderes para reprender lo que sabe que tiene que reprender. Para poner límite a lo que se tiene que poner límites. Jesús está esperando que los discípulos reprendan los vientos. Pero los discípulos están esperando que Jesús reprenda los vientos. Y me imagino a Jesús. Lo voy a hacer porque me gusta llevar lo físico. Jesús en la barca, en la popa. Me estoy mojando, discípulos. Reprendan el viento. Usted me dice que, mira, el que se ha montado en barco sabe cómo se mueve esa cosa, que hasta le provoca mareo y vómito a la gente. Y Jesús está durmiendo en medio de una tempestad, hermano, que el agua se está metiendo en la barca. Y los discípulos le dicen, lo despiertan y le dicen: maestro, sálvanos que perecemos. Jesús tuvo que ponerse de pie y decir: miren cómo que se hace. Lo voy a hacer una sola vez para que aprendan. Reprendió los vientos, los reprendió, se callaron, cesaron, hicieron bonanza. Lo que estaba bravo se puso suave, calmado. Porque Jesús no solamente hablaba la palabra, sino que la demostraba. Y ellos dijeron: ¿y quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Wow. Cuando Jesús vive dentro de ti,
tú tienes la autoridad delegada por Él para callarle la boca al diablo, a los demonios, a los hechiceros, a los brujos, a los satánicos, a todos los que están hablando en contra del propósito de Dios en tu vida. Tienes la autoridad de decirle: enmudece. Pero es cuando tú reconoces la autoridad que se te dio. Oh, dímelo por la palabra, profeta. La Biblia dice que toda potestad, toda autoridad se le fue dada a la iglesia para pisar a escorpiones, para tomar serpientes, para anunciar el evangelio del reino de Dios y que las señales lo sigan. ¿Cuáles son las señales? Los milagros, las sanidades, la salvación, la liberación. Usted tiene la autoridad delegada por el cielo para establecer el reino de Dios en la tierra. Así que no le crea al diablo que usted no la tiene, usted la aporta, así que ejércela. Dale un aplauso si se lo va a dar, Dios mío. Toda estación, todo nuevo tiempo, toda nueva temporada va a traer conflictos para que tú pases a la próxima estación o te quedes en la misma que está. Si no, pregúntale al pueblo de Israel. Duró años en el desierto dando vueltas porque no supieron entender la próxima estación que le tocaba. No renovó sus pensamientos. Cuando yo veo que estoy dando mucha vuelta en un lugar y no avanzo, yo digo, hago así, me salgo y miro desde afuera. Y digo: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué tú me quieres enseñar? Y me salgo de la situación. Usted puede salirse de esa situación. ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo que cambiar la actitud. Tengo que cambiar la forma de hablar. Tengo que ofrendar más, que me estoy agachando el diezmo. Se fue el amén ahí. Tengo que moverme de tal forma. Porque si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces el problema es que muchos de nosotros los creyentes queremos ver a Dios de una forma extravagante, pero no nos entregamos de tal forma. Quiero ver tu gloria en mi matrimonio. Quiero casarme, quiero tener un vehículo, quiero estar bien, quiero tener hijos. Tengo esta situación, quiero que tú obres, pero no ayuna. No ora, no te pega de la pastora, no te pega del pastor. Necesita pegarte con gente que esté en la sintonía que tú quieres llegar. Pruébelo y después me dice, me escribe. Yo sé que eso funciona. Cuando yo, antes de irme aquí, y ya sí voy cerrando, antes de yo irme de aquí a Estados Unidos, yo tenía unas cuantas chaquetas bonitas como esta. Y yo la sembré a algunos ministros que yo sabía que necesitaban. Lo digo no para que usted me vea como Superman, sino para que usted entienda el principio. Di esto, di aquello, lo otro. Lo necesitaba porque si iba a ir a Estados Unidos y iba a ministrar, a mí me gusta predicar en flow. Me fui con una sola chaqueta azul, la de 1000 batallas, le decía yo a esa. Y por, yo no sé, coincidencia del cielo y la levadura que dan en Estados Unidos, ya la chaqueta me quedaba como un body de esa gente que van al gimnasio. Y parece como que Dios le prendió la antena a algunos ministros de allá. Yo, el ministro o va a hacer ejercicio a la iglesia o qué. Y el pastor donde nos congregamos dijo, espérate, pasa por mi casa. Cuando el hombre hizo así, destapó un closet como con 15 chaquetas de marca. Esta es una de ellas, gloria a Dios. Y dijo, coge lo que tú quieras, ministro, que eso lo guardé yo porque yo estaba muy gordo y ahora estoy flaco. Y como tú estás subiendo, recibe. Dios siempre se la va a jugar para bendecirte. Pero cuando tú das de lo tuyo, Dios da de lo de Él. Dios ama al dador alegre. Déselo si se lo va a dar con vida. Es importante que usted dé para seguir recibiendo. Y ahora estoy en el proceso de adelgazar. Y yo no sé si es que Dios me está diciendo, pásaselo al próximo gordo. Pero es una bendición porque me sentí bendecido
Y Dios me mostró eso de una vez. Tú viste cuando tú diste, te desprendiste sin esperar nada a cambio. Yo no me lo imaginaba que eso iba a pasar. Pero yo creo en la siembra. Cuando usted siembra una buena tierra, usted va a cosechar. Esta es una tierra que usted puede dar buen fruto. Esta iglesia, escúcheme, yo se lo voy a decir. Sus pastores son pastores que tienen un corazón pastoral. Son gente con corazón sano. Yo he predicado en muchas iglesias. He tenido contacto con muchos pastores y muchos líderes. Y sé que hay ambientes que no son muy buenos dentro de la congregación. Pero cuando tú tienes pastores que tienen un corazón pastoral, te cuidan. Pero no solamente te cuidan, a la oreja te la doblan para tu crecimiento. Hay gente que no le gusta eso. De que me jalan la oreja, me fui para otro lado donde no me la jalen. Pero estando en el otro lado te la jalan hasta más duro. Como me pasó a mí, me fui de un trabajo porque no estaba ganando bien, no me siento cómodo. Encontré otro trabajo, me pagan menos y me explotan. Entonces, cuando usted tiene algo bueno, abrácelo. Por eso yo siempre abrazo a mi esposa, porque es algo bueno que Dios me dio. Aleluya. Y ya si cierro, escúcheme. Jesús experimentó la turbulencia, experimentó la tormenta, pero le dio una palabra. La palabra es lo que va a marcar un antes y un después. ¿Qué tú estás hablando en el proceso que tú estás viviendo? Sea un proceso económico, de enfermedad, whatever, no sé. En ese proceso usted identifícalo en su mente ahora. Usted tiene que ponerse de pie y declarar una palabra en contra de eso. No se cumplió, siga hasta que se cumpla. Porque las muchas gotas son las que hacen el gran orificio. Si tú te mantienes declarando en fe lo que tú quieres ver, cuando llegue el tiempo marcado por el cielo, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, un de repente de Dios. Jesús declaró la palabra y la palabra se materializó. De tormenta a bonanza. Pasaron de una estación de tormenta a una estación de paz. ¿Pero por qué? Porque Jesús accionó a través de una palabra en fe. Hay estaciones que son estaciones como temporadas. Si usted ha cogido el metro de Santo Domingo o ha escogido el metro en Estados Unidos, usted sabrá que hay varias estaciones. Cada estación tiene una parada y cada parada tiene un lugar donde tú vas a llegar como destino. Ahora, no toda la estación son tu destino final. Por eso hay gente que está contigo hasta una estación, pero no hasta hacia tu destino. Entonces usted no puede llorar lo que se quedó en la estación pasada si no está dispuesto a llegar a tu destino final. Porque todo lo que fue marcado por el cielo para llegar a tu destino profético no se va a quedar en una anterior estación. Hay gente que se te queda en la estación de la pobreza. Hay gente que se te queda en la estación de enfermedad. Pero cuando tú llegas a la estación de la prosperidad, a la estación de la bendición, a la estación donde todo el mundo quiere estar, entonces los que se quedaron en la estación de pobreza y de enfermedad van a querer llegar a la estación de victoria que Dios te entregó. Pero vengo para decirte que el que se quedó en la estación de enfermedad, que no me toque en la estación de sanidad. Porque hay gente que se pega de lo bueno. Y no que vamos a hacer, ¿cómo que se dice esta palabra? Angurrioso. El que quiera toma. Pero la fidelidad, la lealtad se muestra en los tiempos de escasez. La lealtad se muestra en la estación que tú estás pereciendo. No sé qué estación te toca vivir o estás viviendo,
Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús que te prepares para la próxima estación que viene para tu vida. Es una estación de victoria, es una estación de bendición, es una estación de prosperidad, es una estación donde usted estará levantado y empoderado en el nombre que es sobre todo nombre, y dará frutos y frutos en abundancia.